Hombre, ya teniendo en cuenta ese fallecimiento de Sara, la temporera marroquí que fallecía el pasado 1 de mayo de camino al monte en un autobús cuando tuvo un accidente de tráfico, se sigue investigando las causas de ese accidente. ¿No te da la sensación de que ante el contexto de las malas condiciones laborales y económicas que abordan a los temporeros, no solamente en Huelva, sino en otras muchas partes de España, el hecho de que haya sido el 1 de mayo, Día del Trabajador, te da la sensación de que esto está removiendo la conciencia en materia social por un sector de trabajadores, que son los temporeros, que no son pocos? No sé si tú tienes la sensación de que se está removiendo la conciencia bastante a raíz de este caso de Sara. Eh, Parece que fue una coincidencia, Mm. porque levantarnos el 1 de mayo, vamos, yo trabajo en información, entonces el 1 de mayo, digamos que la agenda la marcaba pues la concentración, ¿no? En la que participaba pues, la sociedad, sindicatos y demás. Y claro, levantarte y darte cuenta de que lo primero que pasa es un accidente laboral, choca, Claro, sí. ¿no? Entonces, pues digamos que, de hecho, las concentraciones de ese día, creo que habló casi todo el mundo sobre el tema, y digamos que aprovecharon un poco también este suceso para reivindicar, pues, mejoras laborales bueno, todo el colectivo de temporeras que vienen tanto a Huelva como a otros puntos de España. A pesar de que, o sea, Perico, a pesar de que haya entidades como Prelsi bueno, que velen por unas mejores condiciones laborales para los temporeros y temporeras, supervisen cualquier tipo de abuso, violencia de género, ya no tiene por qué ser laboral, sino también a nivel social. Este sector, al fin y al cabo, a pesar de esta buena labor que hace Prelsi, este sector, al fin y al cabo, está lejos, bastante lejos, ahora tú me dirás, de conseguir unas condiciones dignas de trabajo. ¿Cómo de lejos estamos? Porque, bueno, sí es verdad que la contribución de Prel sí es significativa, pero yo creo que eso queda eclipsado porque esto es muy grande, ¿no? Hombre, queda eclipsado en otros asuntos. Pues yo he tenido con la mayor. Vosotros creéis que el Presi es una herramienta útil y los colectivos y organizaciones y personas que estamos trabajando de cerca con el sector de los trabajadores y trabajadoras agrícolas no tenemos esa opinión. El Presi es una herramienta financiada por la patronal agrícola, por el lobby patronal Interfresa, con subvenciones públicas que colabora solo con las empresas que previamente han decidido estar adscritas, no es obligatorio, ¿no? No todas las empresas están adscritas, y hasta ahora los resultados que ofrecen pues son muy desconocidos porque las memorias no se hacen públicas, no consta que haya habido denuncias, no constan que haya mejoras, por ejemplo, el tema del alojamiento, que es una de las cosas que más trabaja el Presi. Es fácil encontrar en la empresa un esto con el visto bueno de la inspección del Presi, ¿no? A un sitio que, si tú coges la orden GECO y la normativa que regula la categoría que tiene que tener la vivienda del trabajador, no cumple con esos parámetros. Con lo cual, que el PRELSI sea una herramienta de ayuda a los trabajadores es algo que está en cuestión. En cuestión. Hay otras organizaciones, que son las organizaciones sindicales, que son los colectivos, que son las ONGs, que la información que reciben de los trabajadores no tiene nada que ver con la información, por ejemplo, que se recibe a través del Prelsi, que es una organización, te digo, bastante opaca, bastante oscura, y que a los colectivos no les genera ninguna confianza en cuanto pueda suponer una herramienta de ayuda, de mediación para los trabajadores. Es una ayuda de control de riesgos para las empresas, cuyo principal objetivo es que no llegue a la opinión pública lo que sucede dentro de la finca cuando suceden cosas chungas. No sé si me he explicado con claridad, pero así os lo digo. Totalmente. El acuerdo de mediación con Prel sí creo que lleva 5 años, según tengo entendido, pero claro, esas cifras son opacas, como bien ha dicho Perico. Creo que también las que se conocen son bajas. No sé si eran unas 30 denuncias en los últimos 5 años. Hablo un poco de memoria de lo que he leído. Por tanto, sí es verdad que queda un poco ahí en el tintero hasta qué punto 30 el Prel sí. denuncias se han puesto en la última semana, por ejemplo, el resto de colectivos. Entonces, Pues por ahí van los tiros. Por ahí claro. van los tiros. Alberto, Luego hay que claro. tener en cuenta una cosa que es Sí, sí. importante, que es el origen del Prelsi. Hay que recordar que el Prelsi, que ya Ahí estaba voy. creado como plan, que el nombre es Plan de Responsabilidad Ético-Laboral, ¿no? Entonces esto era un proyecto que se convierte en un grupo de mediadores después de que en 2018, a raíz del superescándalo internacional que se monta al conocer el reportaje de Stefania Prandi y Pascal Müller, que desvela prácticas laborales abominables en algunos sitios, no generalizado, que declaro que aquí no se trata de generalizar, sino que son prácticas reconocidas y reconocibles comunes en más de un sitio,
Y a raíz de este escándalo es el gobierno andaluz quien toma cartas en el asunto. En concreto era Rosa Aguilar, consejera de Justicia de la Junta de Andalucía, siendo Susana Díaz presidenta, quien llama a capítulo a las organizaciones, las reúne en Huelva y se decide constituir un cuerpo de mediadores interculturales, que era el nombre que se puso originalmente, que sería gestionado directamente por la Junta de Andalucía. ¿Qué sucedió? Que perdió las elecciones el Partido Socialista, entró el Partido Popular y cambió totalmente la idea original de lo que deberían ser el cuerpo de mediadores para cederle a través de las subvenciones que esto lo gestione directamente una organización, un lobby patronal, ¿no? Y en el que queda fuera de cualquier tipo de gestión, de control y seguimiento el resto de administraciones y colectivos sobre las que originalmente se había decidido la creación de este cuerpo. Que digo básicamente eso, Perico, que al fin y al cabo, Claro, claro. para depurar esto es imposible no hacerlo si no se pasa por la captura y encarcelación de todos estos explotadores que al fin y al cabo pues se hacen de hora a costa de la explotación de temporeros, ¿no? Sin duda alguna. De todas maneras, las alarmas hay que tratarlas con una cierta mesura. Es decir, los casos que nosotros hemos detectado en los que puede haber indicios claros, por ejemplo, de trata, o que puede haber indicios claros de explotación, son casos graves y son casos que requieren un seguimiento e incluso una intervención de la fiscalía y tal, pero son casos puntuales también, ¿eh? Esto es muy importante. Es decir, el problema es que a veces estos casos se detectan en empresas que son muy grandes, que tienen muchos trabajadores y esto tiende a hacer que se magnifique una información y que todo el sector se vea ensuciado por las malas prácticas de alguien. Entonces, efectivamente, una intervención más precisa, ya no de la Fiscalía, de la propia Inspección de Trabajo, más precisa, más oportuna y sobre todo que el resultado sea más público, ¿no? Aquí no sirve de nada que tú cojas a un empresario que puede salir por televisión hablando de arrestos psicológicos o barbaridades como se han escuchado, que tenga una inspección y le caiga una multa de 50.000 euros, ¿no? Y no se entere nadie. Porque si la gente supiera que efectivamente el trabajo de la inspección, de la propia Guardia Civil o de las otras organizaciones que también hacen de mediadores con los trabajadores, sí tiene una utilidad, sí tiene un resultado y que sí puede tener unas consecuencias, esto iría mucho mejor. Ahora, no es una cuestión de encarcelamiento. Encarcelamiento, pues si hablamos de casos como los de trata desmontados, el caso Eurofor, el caso Adelita o los otros que se han desmontado en estos últimos 5 años, que no son pequeños y que son bastante graves y que han tenido detenciones y encarcelamiento de personas que además están en proceso todavía, que ya se verá con el tiempo cuál es la condena que les cae, ¿no? Pero es decir, no es solo una cuestión policial, es una cuestión sobre todo de la inspección de trabajo y de los propios sindicatos mayoritarios que a veces también están muy ausentes para descubrir estas realidades. El estar pendiente de esto es clave y sobre todo es clave porque hay una preocupación y que me gusta mucho insistir en este tema, que hay una preocupación que parece que los colectivos, organizaciones o medios de comunicación que hacemos quisiéramos como hacerle la guerra al sector. Y esto no es cierto. Se trata de todo lo contrario. Se trata de que el sector pueda ofrecer una imagen impoluta que sea real y que no conlleve la explotación laboral. Y la explotación laboral sigue estando a la orden del día. En Cuando tú a un el, trabajador le niegas 1 euro de su salario, ¿eh? A mí, por ejemplo, me estás negando la parte proporcional que tiene que pagar a la seguridad social, que es con la que yo voy a cobrar mi pensión de cuando me jubile dentro ya, lamentablemente, de no tanto, ¿no? Entonces, evidentemente, cualquier engaño a un trabajador es un engaño a toda la sociedad y es un robo a toda la sociedad. Y entonces la sociedad tiene que tener una capacidad de respuesta a través de la información. Y entonces cualquier acción de la Fiscalía, de la Policía, de la Inspección de Trabajo que tenga una consecuencia y un castigo tiene que ser pública. Eso es lo que pedimos, que sea pública porque es un aviso para navegantes. Señores, si hacen ustedes las cosas bien, ganamos todos. Si la hacen mal, están ustedes dañando a todos. Centrándonos en el plano humano, como te has dicho, Alberto, ahora la familia ya con el cuerpo de Sara en Marruecos, al fin y al cabo la familia supongo que estará esperando ya una evaluación de qué pasó con ese accidente y que todos los... estará tremendamente cabreada, supongo, la familia con haber qué ha pasado con ese autobús, con el conductor, ¿no? Porque al fin y al cabo yo creo que la familia de Sara ya no solamente culpará, digo yo, las condiciones laborales, sino también a ver qué ha pasado con ese supuesto, con ese accidente de tráfico, ¿no, Alberto? Y bueno, la familia de Sara y la del resto de O temporeras sea, que se vieron afectadas porque también era un número importante y al final lo que iban a hacer ese día era ir a trabajar como cualquier día, ¿no? Simplemente pues no pudieron. Entonces, pues toda esa investigación lleva unos tiempos. Nosotros hemos estado en contacto también eso con la Guardia Civil para saber cómo iba, pero de momento no sabemos nada. Y claro, al fin y al cabo la familia pues debe estar un poco en vilo, ¿no? Por sí. saber
qué fue lo que pasó, qué fue lo que motivó que al final ese autobús volcase. ¿Cómo de parecido es el perfil, Alberto, entre Sara y el resto de compañeras? ¿Son todas con un perfil socioeconómico muy similar? ¿Encontramos variaciones, perfiles más heterogéneos de los No, que no, pensamos? no entendemos un perfil similar. Un perfil muy Sí, al parecido, final ¿no? sí, son trabajadoras que cada día se desplazaban pues a ganarse el pan y, y le tocó a ella como le podría haber tocado bueno, o a más personas. No sé si la empresa para la que iba a trabajar Sara, Alberto, al fin y al cabo también estaba amenazada por condiciones laborales realmente malas o si había algún organismo que protegía los derechos laborales en esta empresa. No, eso no te puedo decir, amor. O sea, la empresa al fin y al cabo lo que ha hecho es, al tratarse de un accidente laboral, eh, pagar por lo que es la repatriación del cuerpo y supone comprometerse a pagar a las trabajadoras que ahora están de baja. Para ir cerrando, Perico, a una parte a la que se le pide rendir cuenta en este tema de explotación laboral de los temporeros en Huelva, en Almería, es a los supermercados de Reino Unido, a las franquicias, a las cadenas que se nutren de las grandes importaciones de estos frutos recogidos en Huelva y en otras provincias. Claro, ahora, ¿cómo de difícil se antoja que estas cadenas, que estos supermercados en Reino Unido quieran inmiscuirse en un problema tan lejano geográficamente? Cómo es este drama de los temporeros, que sean santos acá, es imposible que se inmiscuyan en esto, ¿no? Hombre, esa es una lejanía relativa, porque cuando tú vas al Claro. supermercado y en la línea de productos tienes ese producto, sea de donde venga, ya tienes esa cercanía al alcance de la mano y de la caja de tu supermercado. Es decir, esto está siendo muy importante, sin duda alguna, la intervención no solo en el Reino Unido, en el caso de Cical Consumer, o como pueden ser Danwatch en Dinamarca, u otras organizaciones en Suiza, Bélgica y otros países que están avanzando en esto, porque nosotros mantenemos mucho contacto. Sí, es posiblemente el consumidor quien va a obtener mayores éxitos en mejorar las condiciones laborales y sociales que tienen los trabajadores que vienen a Huelva y a otros sitios, ¿eh? Porque esto no es una cosa privativa de Huelva. La explotación laboral en el entorno agrícola es el pan nuestro de cada día, desde California hasta Kuala Lumpur. Y tienes bibliografía al máximo al respecto y los patrones son comunes. Se buscan personas con baja formación Eso es. académica y cultural, con escasa capacidad de respuesta, con desconocimiento de lo que es el sistema social del país y legal del país al que van a hacer el servicio, y esto es lo que genera. Por ejemplo, citabas el caso de Suresport. Oiga, mire, Suresport está reaccionando sobre todo por la gran presión social que está recibiendo este accidente. Pero Suresport es una empresa que mínimo lleva una denuncia al año a la Inspección de Trabajo, y aquí es otro de los problemas. La Inspección de Trabajo no está resolviendo. El año pasado, por ejemplo, una de las denuncias que se puso por explotación a trabajadores contratados en origen, que habían denunciado a mano, habían detallado todo lo que les estaba pasando, y la Inspección de Trabajo, cuando llegó a la empresa, los trabajadores ya habían vuelto a Honduras, con lo cual no tuvieron opción de recuperar esto. Y la excusa que puso la inspección, que yo tengo ese documento, es que no había sido capaz la inspectora de encontrar dónde estaba Suresport. Que me vas a perdonar, pero esto es como si un inspector de trabajo de Barcelona me dice que ha sido capaz de encontrar dónde está la fábrica de la SEAT. ¿No? Entonces, esos son Completamente. los problemas, que todos los elementos que tienen que trabajar engrasados y unidos en todo este universo no funcionan debidamente. Y es lo que genera, es decir, aquí solo hace la cosa bien al que lo pillan. Qué O sea, bonito. nosotros llamamos por teléfono ayer mismo hubo un problema en una empresa de trabajadoras que se les iba a incumplir el contrato y hoy tenían intención de mandarlas de vuelta a Marruecos sin haber cumplido lo mínimo que marca la orden GECO, que es la actividad continuada y que se cumplan las condiciones del contrato. Y fue una intervención del colectivo Jornaleras de Huelva Lucha, que yo tuve ocasión de estar allí presente, ¿no? Con buenas palabras explicando cómo son las cosas. Al final la empresa hizo gestiones con la subdelegación del gobierno y con la patronal, ¿no? Y estas mujeres hoy ya están recolocadas en otra empresa. Es Sí, decir, que es solo cuestión de buena voluntad hacer las cosas bien. Ahora hay que entrar en todos los demás detalles. ¿Por qué se traen estas mujeres si no protestan? Pues porque no se sí. les paga el salario que les corresponde, porque no se tienen en cuenta el resto de beneficios sociales que el convenio colectivo del campo ofrece a los trabajadores y que no se limitan ni al horario ni al sueldo, sino a muchas cosas más.